hacer preguntas sobre lo que hemos visto, ni más complicado ni más fácil que lo que se ha visto. Claro, es que en el aula virtual hay más material, no sabía si teníamos que estudiar eso también. Yo les voy a mirar ese material y les voy a decir que conviene que estudien. ¿Sí? Bueno, profe, muchísimas gracias. No, de nada, señorita. A ver, Profe, vamos. Sí, lo escucho. podría ser, por ejemplo, que es virtual, ¿verdad? Claro, ustedes se van a conectar el día que nos toca, Primero. el 1 de octubre, ¿sí? Y cuando entren, van a ir viendo preguntas de selección múltiple. O sea, una pregunta con opciones de respuesta. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben, eligen la respuesta y pasan a la pregunta siguiente. No se puede volver atrás, ya tienen que ir respondiendo una pregunta para recién poder pasar a la siguiente, ¿sí? Tienen tiempo suficiente para pensar cada pregunta antes de responder y bueno, cuando terminan se les da la calificación. Bueno, si me permiten, empecemos porque esto es muy importante. Quiero que aprendan el tema de hoy, porque con el tema de hoy y la clase que viene cerramos lo que ustedes tienen que saber para la evaluación. Y yo les voy a decir de ese material que está en el aula virtual que tienen que repasar bien, ¿sí? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, jóvenes, en la cuestión de mediciones de magnitudes, es lo que se llama mediciones directas. Es decir, es lo obvio. Tomamos un instrumento, lo hacemos interactuar con la magnitud que queremos medir y obtenemos el valor de la medición. Epa, se me va para atrás. Obtenemos el valor de la medición. Eso es lo que se llama una medición directa. Tomamos la lectura de un instrumento que interactuó con la magnitud que queríamos medir. Lo que hicimos fue empezar viendo cómo se hace cuando se mide una vez, ¿sí? Agarro un calibre, agarro un cuerpo, mido con el calibre, agarro un cronómetro, mido un tiempo, agarro una balanza, mido un peso. Pero el ejercicio que hemos hecho en la clase pasada, cuando tuvieron un cuerpito en la mano y tenían el calibre, tenían la balanza, hicieron varias mediciones de la misma magnitud, ¿sí? No es que hicieron varias mediciones porque midieron un cuerpito acá, otro cuerpito allá, no. Midieron varias veces la misma magnitud, con el mismo instrumento, en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, las mediciones directas pueden hacerse o una o varias, que sería más apropiado decir repeticiones de una medición, más que varias mediciones. ¿Se entiende? Cuando ustedes agarraron el cilindrito y midieron con el calibre, midieron una vez, anotaron. Midieron de nuevo, anotaron. Midieron de nuevo, anotaron. Están repitiendo una misma medición, porque es la misma magnitud, el mismo instrumento y en las mismas condiciones. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se procesa la información que sale de las mediciones directas, ya sea una medición o varias mediciones. ¿Cómo se procesa? ¿Cómo doy el resultado final de eso que yo hice, que fue medir? ¿Sí? Bueno, veamos el caso sencillo. Medición directa, el caso de una única medición. Y veamos las tres magnitudes que hemos estado manejando: longitudes, masas y tiempo. Supónganse que han tomado un cuerpo como este, con un calibre, como un calibre de los que han visto que hay en el laboratorio, ¿sí? Apreciación 0,02 milímetros, y lo que salió de esta medición es 62,98. Uno mira ahí, hay 62 milímetros y un cachito más, ese cachito más lo miran con el vernier, sale 0,98, 62,98. Después agarran este cuerpito, lo ponen en la balanza, y miran acá y dice 40,6 gramos, 40,6 gramos. Después van y miden un tiempo de algo y les da 2,53 segundos. El cronómetro ahí dice 2,53 segundos. Bueno, son 2,53 segundos. Bien. Pero ¿qué información viene implícita
e inseparablemente con cada medición. ¿Cuál es la información que tengo que dar, además del número que resulta de la medición? El error. La unidad. Sí, señor. Las unidades ya están ahí, fíjese. Pero ahí un joven dijo el error, que le veníamos llamando incerteza, ¿sí? Más que error. ¿Se acuerdan que tratamos de separar los conceptos de equivocación, metida de pata, tontera, es que uno asocia con la palabra error para hablar de algo que es el límite en la precisión de la medición, que es la incerteza, ¿sí? Entonces, yo necesito informar qué tan confiable es cada medición que yo hice. ¿Qué tan confiable es decir que este diámetro mide 62,98, que esta masa son 40,6 gramos y que ese lapso de tiempo fueron 2,53 segundos? Tengo que dar el grado de confiabilidad. Y para eso lo que tengo que decir es qué grado de incerteza tuvo la medición. Porque tener cuantificada la incerteza es lo mismo que tener cuantificada la certeza, ¿sí? Entonces, para decir qué tan confiable es una medición, hay que informar el error. Para eso es lo que se hace es dar el valor acotado de una medición. Dar un valor acotado significa dar el valor que salió de la medición y dar el margen de variabilidad que pudo haber tenido. Eso encierra un intervalo de valores dentro del cual seguramente está el verdadero valor de la magnitud que yo quería medir. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evalúa la incerteza de una medición? ¿Cómo dijimos que se evaluaba la incerteza cuando yo medía una sola vez? ¿Qué me daba el grado de incerteza de una medición cuando medía una sola vez? La apreciación. ¿Solo la apreciación? ¿O el error mínimo? Exactamente. El error mínimo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el dibujo de los tres sistemas que entraban en interacción cuando uno hacía una medición? Bueno, esos tres sistemas en interacción producen una incertidumbre o incerteza mínima, inevitable. Se llama justamente incerteza mínima o error mínimo, ¿sí? Esencialmente constituyen, como lo dijo el joven, el error de apreciación, acá está, pero también intervienen el error de definición. ¿De qué dependía el error de definición, jóvenes? ¿De quién dependía el error de definición? Del instrumento en sí. Piense bien. No, del objeto a medir. De la magnitud a medir, porque no necesariamente tiene que ser un objeto. ¿El tiempo es un objeto? No. No, claro, una Claro. magnitud. De la magnitud a medir. El error de definición es una característica de la magnitud que yo quiero medir, ¿sí? ¿Qué tan difusos son los límites de esa magnitud que yo quiero medir? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un cuerpo muy irregular, no tan lindo como es este cilindro metálico brillante que está acá en esta foto, ¿sí? Imagínense que tienen que medir el diámetro de una rama de un árbol. Si son biólogos, tienen que hacer mediciones de cosas vivas. Y los seres vivos no son así perfectos, redonditos, maravillosos. Tienen irregularidades, ¿no es cierto? Las formas geométricas las inventamos nosotros. Decimos que una rama es más o menos cilíndrica, sí, pero ¿qué tan cilíndrica es la rama? Justamente ahí hay problemas de definición, ¿sí? Luego el error de interacción, ¿sí? Que tiene que ver con qué tanto puede perturbar la magnitud que yo quiero medir el hecho de que yo tenga que medirla, ¿sí? Después el error de apreciación, ese sí tiene que ver con el instrumento, porque es el límite de lo más chiquito que puede medir el instrumento. Y ahí me limita la información que yo puedo sacar de la medición, ¿sí? No puedo dar información sobre algo más chico que la apreciación. Y además, el error de exactitud también era propio del instrumento y tenía que ver con la calibración, qué tan bien calibrado estaba ese instrumento, ¿sí? Bueno, y había posibilidad que se metan otros errores, tipo como error de coincidencia, si yo tengo que medir con
con una regla chica, una longitud muy grande, tengo que ir trasladando la reglita, poniendo marquitas y ahí voy haciendo. El error de paralaje, cuando tengo una aguja que se mueve sobre un plano distinto de donde está la escala, ¿sí? Entonces cambia la lectura con la dirección de la mirada y algunos otros que se pueden meter. Entonces, estos 4 son los 4 inevitables, los 4 jinetes de la incertidumbre, ¿sí? Y algún otrito que se puede yapar por ahí. Bueno, entonces veamos, pensemos, vamos viendo cada caso particular. Supongamos que estamos en el laboratorio y tenemos este cuerpo que está hecho. ¿Qué idea les da este cuerpo? Es una pieza que parece que está hecha con mucha precisión, ¿no es cierto? Con tolerancia muy chiquita. Es una pieza de máquina. Les dije que creo que era el cabezal de lectura de una videograbador, tecnología del siglo pasado. Ustedes en la era digital ya no usan estas cosas. Bueno, entonces, bueno, para esta medición ponemos el error mínimo. ¿Qué podemos pensar del error de definición de esta pieza que parece que está maquinada con exquisitez? Miren de brillante, de linda, de redondita que es. ¿Les parece que podemos tener un problema de definición ahí en esa pieza? No, es despreciable. Muy bien. Entonces, seguimos la indicación del joven y no tenemos en cuenta el error de definición. ¿Qué puede hacerle mi calibre? Que yo lo manejo muy suavemente, cierro las mordazas con mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué puede hacerle mi calibre a esa pieza? ¿La va a deformar mientras yo esté midiendo? ¿Le va a cambiar la magnitud que yo quiero medir? No, no la voy a deformar. ¿Qué puedo decir del error de interacción entonces? Que despreciable. Despreciable. El error de apreciación, ese no lo puedo despreciar, porque ese es el límite que tiene la capacidad de medir de mi instrumento, ¿sí? Entonces, me quedaron el error de apreciación y el error de exactitud, porque ese instrumento fue calibrado, entonces también tiene una exactitud determinada. Bueno, siempre dijimos que al error de exactitud lo vamos a considerar por lo menos un orden de magnitud menor que el error de apreciación, ¿no es cierto? Y este calibre, dijimos, tiene una apreciación 0,02 milímetros. Entonces, ahí está el error de apreciación, ahí está el error de exactitud. ¿Y qué va a pasar cuando yo sume esto? ¿Quién gana? El más grande. El más grande. Entonces me quedo solamente con el error de apreciación. Entonces, esta medición está afectada por esta incertidumbre. ¿Sí? Profe, Sí, señorita. ¿se sacaba el error de apreciación? ¿Cómo? ¿De dónde salía el valor del error de apreciación? Y nosotros sabemos cómo sacar la apreciación de un calibre, ¿no es cierto? Nosotros miramos la caja del calibre donde dice cuál es la apreciación, y es asunto solucionado, o lo miramos al calibre cerrado, vemos cuántos milímetros mide la escala del vernier y en cuántas partes está dividido, hacemos el calculito que hicimos la clase pasada, y ahí sacamos cuánto vale la apreciación del vernier. Ah, claro. Y ese sería el error. Exactamente, porque más chico que eso no puedo medir. Entonces ahí está el límite de la información que me da el calibre, ¿sí? Y dentro de ese margencito puede haber pequeñas variaciones que están comprendidas por ese margen, ¿sí? Profe, Sí, señor. ¿no decíamos que el error de apreciación era aproximadamente la mitad de la apreciación por el tema ese que podía caer en el medio? No. Eso cuando teníamos un instrumento de aguja, ¿sí? Donde yo veo, o un instrumento que tiene lo que se llama un fiel, o sea, un indicador que se mueve sobre una escala. Cuando yo veo que ese fiel o esa agujita no está ni en esta división ni en esta, está en el medio, y yo puedo ver que hay más o menos, está en la mitad. Ahí puedo tomar la apreciación como la mitad, ¿sí? Pero en el caso del calibre, en el caso del tornillo micrométrico, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que usar la escala del vernier y la escala de husillo y escala de tambor para medir. Y ahí no tengo una agujita o un fiel que me indique la mitad. ¿Entiende?
Ahí yo tengo que tomar la lectura tal como la da el instrumento. Sí, profe, gracias. Bien. Vamos con la medición de la masa. También partimos de que tenemos los 4 jinetes de la incertidumbre. Entonces, la definición, es un pedacito de metal. En realidad es un cilindrito de metal con un ganchito de alambre. Eso puede estar variando, puede estar cambiando, puede estar de alguna manera indefinida la masa de un objeto de metal. No. Para nada, ¿no es cierto? Entonces, definición despreciable. Error de interacción. Puede dañar el sensor, ¿cómo se llama? El que vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba eso? El coso que tiene adentro. Se llamaba... bueno, eso. Lo puede dañar una masita de 40 gramos si la balanza está pensada para pesar hasta 400 gramos. ¿Puedo causar yo una alteración significativa No, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, error de interacción despreciable. Entonces, de nuevo, me quedan el de apreciación más el de exactitud. Como esta balanza es buena, yo confío en esa balanza, voy a suponer que el error de exactitud es por lo menos un orden de magnitud menor que el error de apreciación. Entonces, de nuevo, me quedo con el error de apreciación. ¿Sí? Hasta aquí todo viene fácil, ¿no es cierto? Bueno, vamos con el cronómetro. Medí, entonces, el error mínimo, estos 4. ¿Qué pasa con el error de definición? Bueno, supongo que el tiempo que yo quería medir está bien definido, o sea, el fenómeno empieza y termina de una manera bien clara. Para simplificar, supongamos que no hay problema con la definición. ¿Qué pasa con el error de interacción acá? Fíjense que se lo está midiendo, perdón, estoy spoileando, es que me anda mal el mouse. Fíjense, se lo está midiendo con la mano, ¿ve? Está clarito, ahí está el pibe con el dedo en el botón. Entonces, ¿qué pasa con el error de interacción acá? Era de 0,2 de segundo, 2 décimas de segundo aproximadamente. Claro, acá a priori no lo podemos descartar al error de interacción, ¿no es cierto? Entonces, también forma parte de lo que tenemos que tener en cuenta. El error de interacción, como dijo el joven, haciendo la pruebita de la regla, ¿se acuerdan que comentamos cómo se hacía? Háganlo, van a ver qué lindo que es. El error de interacción es de 0,2 segundos. El de apreciación, de acuerdo a lo que se ve en el reloj, es de 0,01 segundos. Y supondremos que es lo suficientemente bueno como para estar calibrado con un error de exactitud, un orden de magnitud menor que el de apreciación. ¿Quién gana acá? El error de interacción. El error de interacción. Así que aquí el error mínimo es directamente el error de interacción. ¿Sí? ¿Comprendido, jóvenes? ¿Cómo se hace entonces cuando uno ha medido una vez? ¿Qué tiene que hacer después que ha medido? Tiene que estimar su error mínimo. Tiene que tomar nota de su error mínimo. ¿Sí? Teniendo en cuenta bien cada una de estas fuentes de error o de incerteza. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos las incertezas mínimas de esta medición. Para nuestro cilindro de metal, la incerteza mínima 0,02 milímetros. Para la masita de ese cuerpito metálico, 0,1 gramo. Y para el cronómetro, 0,2 segundos. Bien, entonces ahora vamos a una prescripción que vamos a tener de aquí en adelante, siempre. Fíjense, las incertezas o incertidumbres o errores experimentales siempre la vamos a expresar con una sola cifra significativa. No tiene sentido ponerle más porque si no ya entraríamos en la teoría de cuál sería el error del error. ¿Sí? O sea, no. Entonces, con una sola cifra significativa damos el tamaño de intervalo de incertidumbre o de incerteza que tiene nuestra medición. Una sola cifra significativa. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo expreso yo estas dos cosas juntas?
la medición y su margen de incerteza. ¿Sí? Esta medición con su margen de incerteza. Bueno. Cualquier magnitud Z, con la letra Z estoy representando cualquier magnitud que sea, la vamos a escribir así, como igual a este Z con la rayita, que es el resultado de la medición, ¿sí? Este es el resultado de la medición, pondremos más menos, lo que se llama la cota de la medición, el delta de Z, la variabilidad que tiene Z, ¿sí? Y después podremos ponerle con una potencia de 10, ¿sí? Por ejemplo, si a esta magnitud medida, en vez de expresarla en milímetros, la queremos expresar en metro, tendremos que poner por 10 a la menos 3 metros, por ejemplo, ¿sí? Y las unidades. O sea, podemos poner una potencia de 10, que será positiva o negativa, según el caso, y las unidades. Este es el formato general de cómo se expresa una medición. O sea, una vez que hemos medido, acá está el mejor valor, acá está la incerteza, ¿sí? Que se llama la cota del error. ¿Por qué le ponemos más menos? Bueno, porque no sabemos si esta incertidumbre, si la incertidumbre me está haciendo medir de más o de menos. Puede ser las dos cosas. Entonces ponemos más menos, ¿sí? Significa que esta es la incertidumbre, que me puede hacer medir de más o de menos. Bueno, esto será la denominación de la magnitud. Yo le pondré, no se va a llamar siempre Z, ¿sí? Le pondré alguna letra, algún nombre, algo indicativo del tipo de magnitud que es, ¿sí? Si es un tiempo, será una letra T. Si es una masa, será una letra M. Si es un diámetro, será una letra D, ¿sí? O por ahí los diámetros se representan con una letra Φ. Si es una corriente eléctrica, se le suele poner I. Si es una tensión, se le suele poner U. ¿Entienden eso? Acá yo le puse Z para indicar que es alguna letra que represente a esa magnitud. Es la denominación de la magnitud, ¿sí? Bueno. Z con la barra arriba, esto de lo que vamos a ver dentro de muy poquito, es lo que se conoce como el mejor valor de una medición. Es el mejor valor de una medición. Ahora, como nosotros estamos midiendo una sola vez, ese Z barra es el resultado de la única medición que yo hice. ¿Entendido? Para el caso de que se midió una sola vez, el Z barra es el único valor que yo tengo de la medición. Ese es mi mejor valor. Ya vamos a ver que esto, cuando se ha medido n veces, se obtiene de otra manera, ¿sí? El delta de Z, que se pone acá con el signo más menos, porque puede hacer medir de más o de menos, es la cota de la medición. Es la incertidumbre o la incerteza o el error experimental, ¿sí? Potencia de 10 podrá estar o no, según el caso, ¿sí? Si yo esto lo dejo en milímetros, no tengo por qué poner ninguna potencia de 10, ni nada que se le parezca, ¿sí? Y las unidades. Esto es lo que integra la forma general de expresar una medición. Así vamos a tratar de hacer siempre. Fíjense, el mejor valor de la medición y la cota van entre paréntesis porque las unidades son como un factor común. ¿Entienden? Porque tanto el mejor valor como la incerteza se miden en la misma unidad. ¿Ven? Milímetro, milímetro. Gramo, gramo. Segundo, segundo. ¿Está? Hasta aquí no hay duda, ¿no es cierto? Estamos poniendo una normativa de cómo se expresa una medición. Bueno. Esto sí es muy importante. Yo tengo que expresar con consistencia el valor acotado de una magnitud. Si yo estoy diciendo que tengo una magnitud Z raya medida con una incerteza delta de Z, tiene que ocurrir que el orden de magnitud de la cota, ¿sí?,
me determine cuál va a ser la última cifra significativa de este mejor valor. O sea, si yo tengo la cota de esta medición va a ser 0,02 milímetros, ¿tendrá sentido que acá haya más dígitos después de las centésimas? Y no. No, ¿no es cierto? Porque si ya la incerteza está afectando a este dígito, la incerteza está en el orden de las centésimas de milímetro, no tiene sentido poner ni milésimas, ni 10 milésimas, ni nada, porque eso no está medido. No son significativas las cosas que vienen por detrás del dígito afectado por el error. Epa. Entonces, el orden de magnitud de la cota me dice cuál es la última cifra significativa que yo le puedo poner al mejor valor. Aquí en el caso de la medición de la masa está medida hasta las décimas de gramo, entonces el mejor valor lo tengo que expresar solo hasta las décimas de gramo. ¿Y acá qué pasó? Ajá, yo tengo una incerteza de 0,2 segundos, pero el cronómetro me aprecia hasta la centésima de segundo. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Aquí todo bien. Aquí la incerteza me está coincidiendo con, mejor dicho, el orden de magnitud de la última cifra, el mejor valor, coincide con el orden de la incerteza. ¿Ven? Centésima de milímetro, centésima de milímetro. Bueno, esto es nada más que una cuestión de nombre. Al diámetro yo le puse D, pero también se podría llamar phi o D minúscula o la palabra así, abreviada diam o como sea, ¿sí? Pero yo le puse la letra D mayúscula. Aquí la masa es M, ¿sí? 40,6 y también décima de gramo, décima de gramo. Hay correspondencia ahí. Y aquí, ¿qué pasó? Aquí la incerteza es de las 2 décimas. Entonces, el cronómetro me informó hasta las centésimas, pero esas centésimas están más allá de la incertidumbre. Entonces, no está más allá de lo que se llama la cifra dudosa. La cifra sobre la que recae la incerteza, ¿sí? Es lo que se llama la cifra dudosa. Esta es la cifra afectada por la incerteza. Entonces, todo lo que está por detrás de la cifra dudosa es no significativo. Entonces, ese 3 no es significativo y esta sería la forma de expresar adecuadamente esta medición, ¿ve? Acotando. Profe, ¿Sí? si en vez de ser, por ejemplo, 2,53 segundos, fuera 2,58, yo podría redondear y poner 2,6 más o menos 0,2, tengo que dejar el 5. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Así es. En general, eso puede ser así. Este 40,6, también dentro de la incerteza, se podría haber puesto 41,0. Pero bueno, no lo estoy tirando. En realidad no, porque lo estoy midiendo. Ahí estaba redondeando, no, ahí me acabo de mandar una macana. No, a este no, porque está dentro de lo que puede medir el instrumento. Pero acá, como dice usted, si acá entre lo que yo tengo que descartar, por ejemplo, si me hubiera salido un 2,58, un 2,59, sí, ahí yo podría poner 2,6 más menos 0,2. ¿Qué pasa si sale 2,55? ¿Qué hago con ese 5 ahí? Que está más allá del límite de lo significativo. Bueno, ahí hay distintos criterios, ¿sí? Para algunos, ese 5 lo tengo que descartar. Para otros ya redondean a 2,6. No sé. Yo hasta 5 descarto. De 6 para arriba ya redondeo para arriba, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe. De nada.
Bueno, entonces, estas cotas que como vemos se expresan con la misma unidad que la magnitud medida, ¿sí? ¿Ven? Esta cota está entre paréntesis con el factor común de las unidades porque la cota se expresa con las mismas unidades que la magnitud medida. Esto también, esta cota se expresa en gramos, esta cota se expresa en segundos, ¿sí? Igual que las magnitudes medidas. Decimos que estas son las incertidumbres o incertezas absolutas o los errores absolutos de la medición, ¿sí? Este es el error absoluto de la medición del diámetro, este es el error absoluto de la medición de la masa, este es el error absoluto de la medición del tiempo, ¿sí? Esa sería, entonces ese sería el delta de D, porque D se llama el diámetro, yo le llamé D, entonces el delta de D es 0,02. El delta de M es 0,1 y el delta de T es 0,2. Esas serían las incertezas absolutas o los errores absolutos de estas mediciones. ¿Está? Aquí en este caso los errores absolutos de las mediciones son los errores mínimos de cada una de estas mediciones. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bien. Hay otra forma de expresar el error. Y es muy conveniente. No es un error nuevo en el sentido que no es una fuente adicional de incerteza. Es cómo se expresa el error. Por ejemplo, si yo he hecho la medición de la magnitud Z y me dio Z barra como mejor valor y me dio delta de Z como incerteza, ¿sí? Yo puedo definir el error relativo de esta medición, como el cociente entre la incerteza y el mejor valor o el valor medido, ¿sí? Ese es el error relativo. Es el cociente entre la incerteza, entre cuán grande o cuán chica sea la incerteza y el propio valor medido, ¿sí? ¿Qué utilidad puede tener esa? Bueno, fíjense, tiene una ventaja. El error relativo es adimensional. El error relativo es adimensional. Porque si estas son unidades U, estas también serán unidades U. Y el error relativo es solamente una proporción de cuántas veces entra el error en la magnitud medida. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera medidas dos magnitudes distintas, una magnitud Z, una magnitud Z que se mide en unidades U y una magnitud W, cualquier otra magnitud que se mide en unidades B, en principio son no comparables. O sea, Z no se puede comparar con W porque una es una temperatura y el otro es una corriente eléctrica. ¿Puedo comparar una temperatura con una corriente eléctrica? No. Son magnitudes de naturaleza completamente distintas. Pero en cuanto a la medición, yo sí podría hacer algún tipo de comparación utilizando este concepto de error relativo. Si yo quisiera saber cuál es mejor medición, si la de Z o la de W, viendo directamente las cotas, yo podría decir, bueno, para ver cuál es mejor medición, me fijo cuál tiene la cota más grande. La que tiene la cota más grande es la que está peor medida, porque tiene incerteza más grande. Sí, pero son dos magnitudes distintas, temperatura, corriente eléctrica. Entonces, no puedo comparar simplemente las cotas. Pero, ¿qué pasa si calculo los errores relativos de Z y de W? Si yo calculo los errores relativos de Z y de W, esto es un número adimensional y esto es un número adimensional. Y esto me dice qué relación hay entre la cota de la medición de Z y el resultado de la medición de Z. Y esto me dice la relación entre la cota de la medición de W y el resultado de la medición de W. Y ahí sí me puede dar una idea de cuál de las dos ha sido mejor medición. ¿Qué les parecerá a ustedes? ¿Cuál será mejor medición? ¿La que tenga el error
relativo más grande o la que tenga el error relativo más chico? La que tenga el más chico. Claro, aquella medición donde la proporción de error a magnitud medida sea la más chica posible, ¿sí? Mientras más chica sea la proporción de error respecto de lo medido, mejor es la medición. Eso es intuitivo, ¿no es cierto? Entonces, no puedo comparar dos mediciones en términos absolutos, de magnitudes distintas, no puedo compararlas en términos absolutos, pero sí puedo comparar sus errores relativos. Y ahí sí puedo decir cuál medición fue mejor. Por ejemplo, de las tres que hicimos, del diámetro del cuerpo cilíndrico ese metálico, de la masa de la pesita y del periodo de tiempo ese que hemos medido, ¿cuál será la más precisa? ¿Qué tengo que hacer acá para decir cuál de estas tres ha sido la más precisa? Y bueno, tengo que calcular los respectivos errores relativos. Entonces, divido cada incerteza, cada error absoluto en el valor de la medición, ¿sí? Entonces, el error relativo del diámetro es el delta de D sobre D. Hago el cálculo, lo reduzco a una sola cifra significativa, y ahí tengo, este es el error relativo de la medición. ¿Está? Bueno, esto es algo que también nos da una cierta versatilidad, porque uno puede tomar el error relativo con más liviandad y decir, bueno, yo podría tomar, en vez de dividir 0,02, no cambia mucho si yo tomo 0, porque lo voy a reducir a una sola cifra significativa, ¿no? No cambia mucho si yo divido 0,02 en 63 o si mido directamente en 60. O sea, si yo tomo un valor redondo en el denominador, simplifico un poco el cálculo y el valor que me va a salir no va a cambiar porque yo cambie. Porque si hay cambios entre dividir en 60 y dividir en 63, están más allá de la única cifra significativa que yo voy a tomar. Entonces se puede por ahí simplificar el cálculo de los errores relativos. ¿Ves? Ven que acá el resultado de la medición era 62,98. Yo puse 63 acá. ¿Por qué puse 63? Bueno, porque 62,98 más redondeado es 63. Y eso me facilita el cálculo. O no, bueno, pues puede simplificar el cálculo. Y si me quedo con una sola cifra significativa, no cambia nada si pongo 62,98 o si pongo 63. ¿Entienden? Lo mismo aquí. Calculemos el error relativo. Perdón. El error relativo también lo vamos a dar con una sola cifra significativa, ¿no? Bueno, calculemos el error relativo de la masa. A este número redondo lo puedo poner como 41, ¿no es cierto? Hago el cociente y me queda 2 por 10 a la menos 3. Y el del tiempo es 0,2 sobre 2,5, 0,08. Entonces, ¿cuál ha sido la medición más precisa? ¿Cuál ha sido la medición más precisa? Bueno, la que tiene el menor error relativo. Este es más chico que esta, y este es más chico que los otros dos. Así que la medición más precisa es la que tiene 3 por 10 a la menos 4, que es la medición del diámetro. Ya que aunque son magnitudes de naturaleza diferente, yo he comparado la calidad de las mediciones, ¿sí? Es más precisa la medición del diámetro. ¿Sí? ¿Comprendido el criterio? ¿Y la utilidad del error relativo? Sí, profe. Bueno, una manera también de expresar el error relativo es en por ciento. En por ciento. O sea, yo al error relativo porcentual lo obtengo multiplicando el error relativo por 100. O sea, tengo que hacer el cociente entre la incerteza y el valor medido y lo multiplico por 100. Aquí, por ejemplo, si hacemos eso, el error relativo de la medición del diámetro es un 0,03%. ¿Sí? El error relativo de la medición de la masa es porcentual, digamos, es un 0,2%.
Y el error relativo de la medición del tiempo es un 8%. ¿Sí? Es otra forma de expresarlo al error relativo, en forma de porcentaje. Después vamos a ver que el error relativo no solo es útil para expresar así qué medición es más precisa que otra, para comparar mediciones, va a jugar un rol muy importante en la planificación de mediciones. Ya lo vamos a ver. No creo que hoy, pero ya lo vamos a ver. Bueno, la experiencia que hemos tenido en el laboratorio, los que han podido ir lo han vivido, los que no han podido ir lo han podido ver más o menos en directo con la ayuda de las cámaras. Había un poco de bochinche, un poco de desorden, pero algo se vio. Los chicos han hecho varias mediciones de la misma magnitud, con el mismo instrumento y de la misma manera, y sin embargo salieron resultados distintos. Eso les pasó, ¿no es cierto? Sí, profe. Midieron n veces, Sí. con n igual a 5 creo, midieron 5 veces, la longitud y el diámetro de un cuerpito. Y hicieron 5 repeticiones de la misma medición. Y le dieron valores distintos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, vamos a reconocer que realmente es un hecho experimental. Es un hecho experimental, o sea, una cuestión de la realidad. ¿Sí? Que al medir n veces una misma magnitud en iguales condiciones, con instrumentos de buena sensibilidad, no se obtienen n resultados iguales. Eso es así. ¿Sí? Acá, por ejemplo, un ejemplo medio viejito, pero es lo que encontré entre los materiales que yo tenía. Estudiantes del año 2017 midieron la altura de un cilindro con un calibre de apreciación 0,05 y les salió así. El mismo cilindrito, el mismo calibre, medido en las mismas condiciones. Fíjense. Esto está tomado de un informe que presentaron los estudiantes. Tomé del año 2017 porque fue presencial, entonces después me entregaron un informe en papel. Y acá están las mediciones. ¿Sí? Son 5 mediciones de la misma magnitud, con el mismo instrumento, con el mismo proceso, en el mismo lugar, a la misma temperatura, todo igual, y le dieron estos resultados. Quizá ustedes tuvieron valores que se les repitieron, ¿sí? De las 5 mediciones, por ahí 2 o 3 le salieron iguales, pero otras 2 le salieron distintas. Por ahí pasó que 4 le salieron iguales y una le salió distinta. Lo cierto es que, aunque uno mida n veces en las mismas condiciones, puede ocurrir que no obtengamos n veces el mismo resultado. Y esto es un hecho de la realidad. ¿Qué pasa? ¿Está todo mal? ¿No funciona el universo? ¿Qué pasa? ¿Somos unos atados que no sabemos medir? ¿Qué pasa? No. Lo que pasa es que, aunque el cilindro, el cuerpo que se ha querido medir tenga buena definición, las mediciones fueron bien cuidadosas, se manejó muy bien el instrumento. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay diferencias significativas? ¿Qué quiere decir significativo? Más grandes que el error. ¿Por qué hay diferencias significativas entre la medición y otra? Bueno, resulta que lo que está pasando aquí es que hay una fuente adicional de incertidumbre que se conoce como el error accidental, ¿sí? No solo tenemos como fuente de incertidumbre el error mínimo de cada medición, existe lo que se llama el error accidental, que es un error que ocurre en el momento que uno está midiendo
hay pequeñas variaciones que uno no puede percibir que están ocurriendo. Hay cambios que son inmanejables. Uno está haciendo lo más cuidadoso posible. Uno está lo más atento posible. Está usando el instrumento con todos los recaudos que hay que tomar para usar ese instrumento. Pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance que producen pequeñas variaciones o fluctuaciones y dan lugar a lo que se llama el error accidental. Profe, Sí, señor. ¿tiene que ver con el error cuadrático eso? Por ahora, bueno, el error cuadrático es una manera de cuantificar esto que estamos haciendo. Lo que yo le estoy hablando es de la existencia del error accidental, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo manejamos, después vamos a ver cómo tratamos de cuantificarlo. Por ahora, pensemos en el origen. El origen es inmanejable. No es como el error mínimo, que para mí está claro de dónde viene el error mínimo, ¿no es cierto? El error mínimo viene del proceso de medición, viene de la propia característica de lo que quiero medir, del instrumento, del proceso de interacción entre ellos. Está clarito cuál es. Pero ¿y estas variaciones que aparecieron acá, ¿de dónde salieron? Si estoy midiendo lo mismo 5 veces, ¿por qué no me da 5 veces lo mismo? Por esto que acabamos de decir, existe esta fuente adicional. Existe, es innegable que existe. Se llama error accidental y el que la estudió con mucho cuidado, con mucha atención, fue un físico y matemático alemán, Carl Friedrich Gauss, y él elaboró una teoría sobre esto que se llama el error accidental. Nosotros vamos a ver rápidamente los lineamientos de esa teoría y ahí va a aparecer lo que usted estaba preguntando, joven. ¿Sí? En el tratamiento teórico del error accidental aparece ese concepto que usted mencionó. Bueno. Ahí está un retrato del señor Carl Friedrich Gauss. Merece que lo recuerden este nombre porque lo van a ver en otros aspectos de la física y de la matemática. Fue un impresionante cerebro, una mente extraordinaria para su época, ¿sí? Y permitió grandes avances en la matemática, en la física y en otras disciplinas científicas y tecnológicas. Un gran genio, Carl Friedrich Gauss. Bueno, vamos a ver los lineamientos generales de la teoría del error de Gauss. Entre otras cosas, él se planteó este problema de cómo cuantifico yo este error accidental que se me mete y que me perturba las mediciones y que cuando yo mido n veces lo mismo, no me da n veces el mismo resultado. ¿Cómo manejo yo eso? ¿Cómo cuantifico la incerteza que viene asociada con ese hecho? ¿Sí? Entonces, supongamos que medimos n veces una cierta magnitud m. Acá la letra m que estoy usando es por magnitud, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Después ustedes en el contexto le pondrán distintas letras. No le pongan m a todo, por favor, ¿sí? Suponga entonces que yo he medido n veces, o como otros autores dicen, he repetido n veces la medición, ¿sí? Porque la he hecho con el mismo instrumento, en las mismas condiciones, he sido yo el que ha medido en la misma magnitud, entonces son n repeticiones de una misma medición. Y me dieron estos resultados. M1, M2, etcétera, etcétera, un M sub I general, ¿sí? Hasta un M sub N. Estas son todas las mediciones que yo hice. Entonces, la pregunta es, de todos estos resultados, por ejemplo, de estos cinco valores que sacaron estos jóvenes, de la altura H de ese cilindrito, ¿cuál será el más representativo? ¿Cuál será el que mejor se acerca a la verdadera magnitud que yo quise medir? Ese es un primer planteo. ¿Cuál será el valor más representativo? ¿O cómo hago surgir de acá lo que será el valor más representativo? Lo que vendría a ser el Z barra. O sea, ¿cuál voy a dar como resultado de la medición?
Esa es la primera gran pregunta. Bueno, Carl Friedrich Gauss dijo, bueno, yo todavía no sé cuánto vale, pero voy a suponer que existe un valor que le pondré m barra, ¿sí?, que será el que mejor representa todo este conjunto de valores. Es decir, el que mejor se aproxima al valor de la magnitud que yo quería ver, al verdadero valor de la magnitud que yo quería ver. Ese se llama m barra y se llama mejor valor. Bueno, ahora, si m barra es un valor determinado, todos estos pueden ser en general distintos. Alguno habrá que sea igual a m barra, ¿sí?, pero los otros pueden ser distintos. Bueno, entonces Gauss dijo, le voy a llamar desviaciones, nosotros vamos a denominar con la letra X, ¿sí? Las desviaciones son las diferencias entre cada valor medido y ese mejor valor. Perdón, se cerró una puerta con el viento. Ese mejor valor, todavía no sé cuál es, pero yo supongo que existe, y las desviaciones respecto de ese mejor valor son las diferencias entre cada valor medido y ese mejor valor. A estas les llamo las desviaciones X sub I. Lo que dijo Gauss es, supongamos que lo que hace que a mí me salgan distintos valores de la misma medición son causas completamente al azar. O sea, no hay una ley fija que me hace que me salgan los resultados para un lado determinado. Cada vez que yo voy a medir, tengo igual probabilidad de que me salga una medición más grande que el verdadero valor o más chica que el verdadero valor, que todavía no sé cuál es. Pero es igualmente probable que me salgan desviaciones para un lado o para el otro. Esa es una importante hipótesis de la teoría de Gauss. Es la hipótesis central o principal de la teoría de Gauss. Las desviaciones en uno y otro sentido, o sea, positivas o negativas, se deben a causas completamente al azar. ¿Por qué las desviaciones son positivas o negativas, jóvenes? Porque puedo medir de más o de menos. Exactamente, porque fíjense, si yo de alguna manera conozco cuál es el mejor valor, va a haber mediciones que pueden ser más grandes que el mejor valor o más chicas que el mejor valor. Entonces estas diferencias van a tener signo. Las X sub I, las desviaciones, pueden ser positivas si esa medición es más grande que el mejor valor, o serán negativas si esa medición es más chica que el mejor valor, ¿sí? Entonces hay desviaciones positivas y negativas. Desviaciones respecto del mejor valor, desviaciones hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto del mejor valor. Bueno, las causas que producen esas variaciones respecto del mejor valor, dice Gauss, se deben al azar. No hay ninguna regla fija. Entonces, cada vez que yo voy a medir, tengo la misma posibilidad de que me salga una desviación para acá o para allá. No hay regla fija. Azar puro. Si así fuera, hay una característica que tienen que tener estas desviaciones. Si salen al azar y que me salga menos 4, es igualmente probable que salga más 4, o que salga menos 5, igualmente probable que salga 5. ¿Qué característica van a tener las desviaciones si yo las sumo a todas? Van a ser igual a 0. Por lo menos tiene que parecerse a 0, tiene que ser muy chiquitito. Eso es lo que decía Gauss. Si las desviaciones se deben por causas completamente al azar, la probabilidad de que ocurra una cierta desviación en un sentido tiene que ser igual a la probabilidad de que ocurra la misma desviación en sentido contrario. Entonces, para un número suficientemente grande de ensayos o de mediciones, la suma de las desviaciones tiene que ser 0. O tiene que tender a 0. Si no son tan grandes las mediciones, la suma de las desviaciones tiene que ser muy chiquitita, tiene que tender a 0. ¿Sí? Bueno, si la suma de las desviaciones tiene que tender a 0 como consecuencia de que las desviaciones son por causas al azar, y para mí la definición de desviación es esto,
Yo reemplazo aquí desviaciones x sub i por su definición. La diferencia entre cada medición y el mejor valor. Este todavía no sé qué es. Es el mejor valor, pero todavía no sé cómo sale. Bueno, esto tiene que ser 0 para un número suficientemente grande de medición. Apliquemos propiedad distributiva de este símbolo de suma. O sea, voy a tener la suma desde 1 hasta n de las m sub i mediciones menos la suma desde 1 hasta n del mejor valor. O sea, tengo que sumar n veces el mejor valor. Entonces, ¿qué me da eso? La suma de n veces el mejor valor es n veces el mejor valor. Uy. Entonces, de aquí, puedo despejar cuánto sale el famoso mejor valor. El mejor valor, fíjense, va a ser la suma de todas las mediciones. Paso esto para allá, paso el signo menos, paso el n dividiendo, y ahí me sale que el mejor valor, ¿qué es? ¿Qué es eso que está escrito ahí? El promedio, la media aritmética. Sí, señor, la media aritmética, el promedio, sí, tiene esos nombres. Es la suma de todas las mediciones dividido el número de mediciones. Es el promedio. Como cuando ustedes sacan el promedio de sus notas. Suman todas las notas y dividen el número de notas, ¿sí? Ese sería el mejor valor. Pero fíjense, no lo inventó Gauss. No dijo de entrada, che, oh, si promedio seguro que ese es el mejor. No. A partir de su supuesto de que las desviaciones ocurren al azar, llegó a la conclusión de que el mejor valor tiene que ser el promedio. ¿Lo ven? ¿Lo han sentido así? ¿Han venido sintiendo el razonamiento? ¿Les vino sonando lógico esto que hicimos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿no es cierto? Está bueno lo que pensó Gauss. Entonces ahí tenemos el mejor valor. Entonces cuando yo mido n veces, y si mi hipótesis es que las desviaciones ocurren por causas al azar, el mejor valor de esas n mediciones es la media aritmética o el promedio de las n mediciones. Ahí ya tengo cuál es el mejor valor. Ahora lo que necesito, y siempre, ¿no? Todas las mediciones tienen que estar hechas en las mismas condiciones. Y yo tengo que tener algún grado de certeza de que las causas son al azar. O sea, tengo que estar seguro de que no hay algo de afuera que produzca desviaciones en un mismo sentido, porque entonces no vale la teoría de Gauss, ¿sí? Tienen que ser completamente al azar las desviaciones. Entonces, como dice acá, una verificación de que en mi caso se está produciendo desviaciones al azar es probar, calcular. Una vez que yo calcule el mejor valor, hago la diferencia con todas las mediciones, hago la suma de las desviaciones y veo qué tan chiquito es. O sea, por ahí yo no puedo hacer infinitas mediciones como para que se cumpla esto estrictamente. Esto se cumpliría estrictamente si n fuera un número muy grande de medición. Pero con un número razonable de mediciones, uno puede hacer esta suma y ver qué tan grandes o chicas son respecto del error mínimo de cada medición. Si la suma de mis desviaciones es más chiquita que el error mínimo de cada medición, quiere decir que es muy probable que todo sea por causas al azar. ¿Entiende? Si yo medí con el calibre de apreciación 0,02, o con este caso, por ejemplo, las 5 mediciones de estos jóvenes, si acá se calculara el mejor valor y se hicieran las diferencias entre cada una de estas mediciones y el mejor valor, y después hago la suma de las desviaciones, y la suma de las desviaciones me da menor que 0,05, realmente puedo estar seguro de que las desviaciones han sido al azar. ¿Entiende? Bueno. Profe, Bueno, ¿es necesario que sí. n sea par? No, no tiene que ser par. No hay restricción. Es mejor que sea impar. Para la estadística es más lindo que haya cantidades impares porque así hay un valor central. Pero es una cuestión de las estadísticas. Ya vamos a ver
cuál es un número n interesante para manejar. Bueno, fíjense, hay otra característica que puede tener nuestras n mediciones. Si yo trasladara estas mediciones, los resultados de las mediciones, por ejemplo, estos 5 valores, ¿no? Los pusiera en la recta numérica, me podría dar algo así, ¿no? O a la misma escala, suponiendo que están exactamente a la misma escala los dos dibujitos. Esta es una situación A y esta es una situación B. Me podría haber dado así o me podría haber dado así. ¿Qué ven ustedes acá entre A y B? ¿Cómo están los resultados de estas mediciones y cómo están los resultados de estas mediciones? Así en términos familiares. ¿Qué pasa con con las n mediciones que se hicieron acá en el caso A? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mediciones. Acá se hicieron 10 mediciones y dieron así. Acá se hicieron otras 10 mediciones y dieron así. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo diríamos aquí en criollo? ¿Cómo están estas mediciones? Están más separadas. Están, sí, separadas y se mezcló ahí y salió como desparramadas. ¿No les suena que están como desparramadas las mediciones? Están medio desparramadas en la recta numérica. Estas están más amontonaditas, ¿no es cierto? O sea que las desviaciones acá, seguramente van a salir más grandes que las desviaciones de acá. Porque acá la separación entre los valores es más grande. Entonces las desviaciones son más grandes. Es como que ahí el error accidental le dio con todo, ¿no? En cambio acá están más amontonaditas las mediciones. No están tan separadas unas de otras. ¿Entienden? Aquí el tamaño del intervalo en donde yo tengo que meter estas 10 mediciones es bastante más grande que el intervalo donde yo puedo meter estas otras 10 mediciones. Entonces, claramente acá hay más desparramo de resultados. ¿Sí? Como que el azar intervino muy fuertemente. Acá parece que, si bien están desparramaditas las mediciones, el intervalo en donde yo las puedo encerrar es más chiquito. Entonces, intuitivamente, entre A y B, es mejor la situación B, donde los resultados son distintos, pero no están tan desparramados. ¿Sí? Sería más deseable obtener mediciones como B que como A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Bueno, lo que mide el grado de desparramo que tenemos de las mediciones respecto de nuestro mejor valor es lo que se llama elegantemente el error cuadrático medio de cada medición o la desviación estándar. ¿Sí? Es un indicador del grado de dispersión de los valores medidos respecto del mejor valor. Esa palabra desparramo, en manera elegante, se dice dispersión. Aquí hay una dispersión importante de los resultados. Aquí hay menos dispersión, o sea, entre la situación A y la situación B, la diferencia es la dispersión en los resultados. En el caso A, los resultados están más dispersos que en el caso B. ¿Sí? Entonces, la dispersión se mide mediante un parámetro desarrollado por Gauss, que se llama error cuadrático medio de cada medición o desviación estándar. ¿Sí? Se le indica con la letra griega gamma. No, sigma. Profesor, estudia el alfabeto griego. Es la letra griega sigma. Uy. ¿Sí? Y matemáticamente se define así. Fíjense, es la suma desde 1 hasta n de los cuadrados de las desviaciones, dividido el número n y raíz cuadrada, y raíz cuadrada. ¿Se entiende qué es esto? Sí, profe. Sí, profe. Acuérdense que las desviaciones eran las diferencias. ¿Dónde está la definición? Acá está. No, acá está. Las desviaciones son las diferencias entre cada valor medido y el mejor valor. ¿Cuál era el mejor valor?
el promedio. Entonces, a cada una de las mediciones le tengo que restar el promedio y eso me da la desviación. Bueno, tengo todas las desviaciones. Ahora las elevo al cuadrado. Las elevo al cuadrado y después las sumo. Ojo, no es la suma elevada al cuadrado, es la suma de los cuadrados. Ojo con eso. Calculo las desviaciones, las elevo al cuadrado y recién sumo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y después a esa suma de los cuadrados de las desviaciones, la divido en el número n y le saco la raíz cuadrada. Eso me da la desviación estándar de ese conjunto de n mediciones, de ese conjunto de n mediciones de una misma magnitud. ¿Bien? Se llama. Profe, Sí, señor. el caso más conveniente vendría a ser que sigma sea más chico, ¿verdad? O sea, Claro, que esté exactamente. menos dispersado. Si nosotros calculamos, si acá realmente tuviéramos los valores numéricos de estos puntos y los valores numéricos de estos mismos puntos que están a la misma escala, seguramente el sigma de la situación B nos saldría menor que el sigma de la situación A. Seguramente, seguramente. Justamente lo que nos indica sigma es qué tan importante es el desparramo de los puntos, qué tan grande o chica es la dispersión de los puntos respecto de su mejor valor. ¿Sí? Bueno, este es un concepto muy importante porque fíjense, aunque uno mira y ve ahí el número n grande como una casa, uno puede pensar que esto es función de n, que sigma es función de n, porque uno lo ve ahí a n. Pero resulta que no. Porque, ¿qué pasa? Las desviaciones no están regidas por el número de mediciones que yo hago. Las desviaciones están debidas al azar. ¿Sí? Mientras más mediciones haga, mientras más repeticiones haga, me van a seguir saliendo desviaciones para un lado, para el otro con el mismo signo, y el tamaño de las desviaciones también viene al azar. Y en realidad, mientras esto crece, digamos, mientras el número de mediciones crece, el numerador también crece porque aumenta la probabilidad de que aparezcan desviaciones grandes. Mientras más grande sea el número de mediciones que haga, aumenta la probabilidad de que aparezcan desviaciones grandes. Entonces, esto aumenta de la misma manera que aumenta n. Entonces, este cociente es independiente de n. O sea, sigma es independiente de n. Esto es un hecho. No es que uno lo entienda intuitivamente. Esto es un hecho y se puede demostrar. Cuando uno hace un montón muy grande de mediciones con el mismo instrumento, con el mismo método, y calcula el sigma, uno puede después agarrar y duplicar la cantidad de mediciones. Si hice 50 mediciones y calculé el sigma, después digo, ahora voy a bajar este sigma. Hago 100 mediciones para bajarlo al sigma. No, me sale el mismo sigma. Me sale la misma desviación estándar. Mientras yo siga usando el mismo instrumento, el mismo método y todas las mismas condiciones de medición, el sigma es el mismo. Sigma, la desviación estándar de un conjunto de n mediciones, es una característica de ese conjunto de mediciones. Si yo quiero modificar sigma, tengo que cambiar el instrumento o tengo que cambiar el método. Aumentando la cantidad de repeticiones, no con el mismo instrumento, con el mismo método, aumentando la cantidad de repeticiones, no modifico la desviación estándar. Eso es un hecho. No es intuitivo. Uno mira y ve ahí y dice, ahí está n, entonces esto depende de n. No, porque lo que está arriba crece de la misma manera que lo que está abajo. Entonces, el cociente se mantiene constante.
por supuesto, estadísticamente constante. Si uno hace las mediciones, pocas mediciones, y va controlando sigma, sigma fluctúa. Pero a lo largo de un número muy grande de mediciones, sigma se estabiliza y uno le sigue metiendo más mediciones, más mediciones, más mediciones, y sigma está planchadísimo. No cambia con el número de mediciones. Bueno, entonces, la desviación estándar solo depende del instrumento y del método que se utilice para medir. No depende del número de mediciones, ¿sí? Entonces, no cometan el error de decir que depende de n porque lo ven ahí a n, ¿sí? ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces yo puedo caracterizar, ahora yo puedo caracterizar mi conjunto de mediciones y este número me indicará, de alguna manera, ya veremos cómo, qué tan dispersos están los puntos alrededor del mejor valor. Pero yo quiero llegar a algo, yo quiero llegar a expresar el resultado de estas n mediciones de la misma manera en que yo expresaba el resultado de una medición. ¿Se acuerdan qué era? Era igual a un mejor valor más menos una cota y las unidades. A eso quiero llegar. Yo quiero que estas 5 mediciones se condensen en un único valor acotado que yo pueda dar como resultado final. A eso vamos. Ya sé cuál es el mejor valor. ¿Sí? Ya sé cuál es el mejor valor. Es el promedio de las n mediciones. Ahora, ¿qué incertidumbre le corresponde a ese mejor valor? O sea, ¿cuánto será el delta de m que yo le tengo que poner? Yo tengo ya el mejor valor, m raya. Lo que me pregunto es, ¿con qué incertidumbre debo acotar? ¿Con qué incertidumbre accidental? O sea, ¿con qué incertidumbre de este origen aleatorio de incertidumbre tengo que acotar esto? ¿Sí? Bueno, la teoría del error de Gauss permite definir un parámetro muy lindo que se llama el error cuadrático medio del promedio. Fíjense, también se llama error cuadrático medio, lo mismo que la desviación estándar. La desviación estándar se llamaba error cuadrático medio de cada medición. ¿Sí? Que es como si fuera una incerteza promedio que le corresponde a cada medición particular. Es la desviación estándar. Pero acá se llama el error cuadrático medio del promedio, o sea, el error cuadrático medio que afecta a mi mejor valor, a m promedio. ¿Sí? Y se define así. Se define como la suma, estos son de nuevo las desviaciones al cuadrado, dividido n por n menos 1, raíz cuadrada. O sea, tengo de nuevo la suma de las desviaciones al cuadrado. No quería volver, pero fíjense, si volvemos, esto, el numerador del radicando es el mismo, ¿no es cierto? Es la suma de los cuadrados de las desviaciones. ¿Están de acuerdo? No, para adelante. Sí, Es la profe. suma de los cuadrados de las desviaciones, ¿sí? Solamente cambia el denominador. Aquí es n por n menos 1. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo englobo el numerador con el n acá? ¿Qué pasa si yo englobo todo eso? Es el error cuadrático. Es el sigma, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones sobre n, es el sigma. Entonces me queda sigma sobre raíz de n menos 1. Ahí está, esa es la relación. El error cuadrático medio es aquel parámetro sigma, la desviación estándar, dividido la raíz cuadrada de n menos 1. ¿Sí? Y ahora fíjense, el error cuadrático medio del promedio depende del número de mediciones. Sí. Alguien más dice sí, alguien dice no. Quiero que fundamente.
Yo digo porque si sigma no depende de n, entonces yo tengo un valor que no depende de n dividido en un valor que sí depende de n, por lo tanto el resultado final sí va a terminar dependiendo de n. Maravilloso. ¿Todos están de acuerdo con ese razonamiento? Sí, profe. ¿A alguien le parece que no debería ser así por alguna razón? Pero está muy claro, ¿no? Lo dijo con todas las palabras. Yo tengo una cantidad sigma que no depende de n y la divido en una función raíz de n menos 1 que sí depende de n. Entonces el resultado, ese parámetro e, sí depende de n. Y depende inversamente. O sea, mientras más mediciones haga, menor es ese e. ¿Están de acuerdo? O sea que el error cuadrático Sí, profe. medio del promedio sí depende del número n de mediciones y va variando con la función 1 sobre raíz de n menos 1. Entonces, cuando aumento el número de mediciones, va disminuyendo el error cuadrático medio del promedio con la función 1 sobre raíz de n menos 1. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cuando yo hago poquitas mediciones, puede ocurrir que me aparezcan muchas desviaciones en un sentido y pocas desviaciones en el otro, y no van a estar suficientemente compensadas. ¿Entienden? Es como tirar la moneda. Ustedes saben que al tirar la moneda, la probabilidad de que salga cara o de que salga seca es mitad y mitad, ¿cierto? ¿Eso les consta? ¿Es así? Sí, Sí. profe. Sí. Pero ¿qué pasa si solo tiro 3 veces la moneda? Alguno va a caer Y hay 2 más. ¿Puede veces. ocurrir? Ay, Puede ser que incluso salgan 3 caras, puede salir 3 caras seguidas. O 3 secas seguidas, puede ser. ¿Cuándo se pone de manifiesto que las probabilidades son 50 y 50? Cuando lanzo la moneda muchas veces. Exactamente. Tengo que hacer el experimento muchas veces para que se ponga de manifiesto esa probabilidad de mitad y mitad. Con poquitas pruebitas no queda claro que la probabilidad es mitad y mitad. No estoy seguro. No sé ni siquiera si por ahí la moneda es defectuosa y tiene de por sí más tendencia a caer de un lado que del otro. No lo sé. Hasta que no haga un número suficientemente grande de pruebas, no voy a estar seguro de cómo son las probabilidades. Lo mismo pasa con el error accidental. Si yo hago pocas mediciones, en esas poquitas mediciones puede ser que por accidente, por cuestiones completamente al azar, me hayan salido más desviaciones para un lado que para el otro. Entonces, con poquitas mediciones no se compensa lo suficiente los errores accidentales. Porque esa es la idea de hacer muchas mediciones, que los errores accidentales se compensen, ya que salen con igual probabilidad para un lado que para el otro, haciendo un número suficiente de mediciones, se van a compensar cuando me salga un cierto error para este lado. Si hago suficientes mediciones va a salir el mismo para el otro lado, y al promediarse esos se cancelan y me van dejando lo más limpio posible lo que es medición real sin efectos aleatorios. ¿Entienden? Entonces, el error cuadrático medio del promedio es un buen indicador de cuando uno hizo suficiente cantidad de mediciones como para que le demos la oportunidad al azar y se compensen las desviaciones para un lado con las desviaciones para el otro. Ese es lo bueno que tiene este indicador error cuadrático medio del promedio. ¿Cómo vamos a hacer ahora, a partir de ahora, sabiendo que existe el error accidental? Porque ¿qué pasa si yo me hago el tonto y digo, no, bueno, entonces para no hacer tanto lío, en vez de medir n veces, mido una sola vez y me ahorro todo este problema? ¿O no? Y sí. Y sí, es como diciendo, bueno, entonces no midamos n veces, y cuando mido n veces me sale este desparramo de mediciones,
Me quedo con, hago una sola medición y ya está, y soy feliz. Bueno, pero cuando se hicieron estas 5 mediciones, porque se hicieron estas 5 mediciones, ¿cómo sé si yo hubiera sacado 48,60 en la única medición que hice? Hubiera sacado 48,60 y me quedo feliz. Esa altura mide 48,60 milímetros, más o menos 0,05 y ya está. Yo no sé cuánto intervino el error accidental ahí. Yo no sé cuánto intervino el error accidental para hacerme salir ese valor. Y si me hubiera salido 48,40, yo tampoco sé ahí. Me quedo con un solo valor. Pero no sé si en ese único valor tuve mucho error accidental o no. O sea, no es que por medir aparece de la nada el error accidental. El error accidental también aparece cuando mido una sola vez. Y eso es un problema. Porque entonces yo acoto con el error mínimo, qué lindo, porque yo estoy seguro que el error mínimo es ese, ya está. ¿Y cómo sé yo que en ese momento no pasó algo que hizo que se metiera un error accidental que fuera del mismo orden que el error de apreciación del instrumento? Nunca lo sabremos. Si medimos una sola vez, nunca tendremos idea de cuánto está interviniendo el error accidental en esa medición. El error accidental existe. Es inevitable. Pasa aunque yo mida una sola vez o que mida n veces. Pasa. La ventaja que tiene de medir n veces es que yo lo puedo cuantificar. Yo puedo medirlo, puedo ver qué tan disperso es, qué tan grande es. ¿Sí? Es más, puedo decir si las mediciones que hice ya son suficientes o no. Aumentando el número de mediciones puedo hacer que se compense el error accidental y quedarme con una medición limpita que solo tiene el error mínimo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo vamos a proceder de aquí en adelante para que nuestras mediciones sean las mejores posibles? Vamos a hacer así. Uy, todo spoileado. Partamos de aceptar que siempre es más conveniente medir n veces una magnitud, porque si medimos una sola vez, no vamos a tener información de cuánto intervino o cuánto afectó el error accidental a esa única medición. ¿Eso lo aceptamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque si yo medí una sola vez, ¿cómo sé qué tan buena es esa medición respecto del verdadero valor? No lo sé. Si en esa única medición que yo tomé intervino muy fuertemente el error accidental, y yo estoy contento, ya terminado, ya he medido, listo, resulta que estoy difiriendo en mucho del error del verdadero valor. No, entonces, no. Entonces, siempre hay que tratar de medir n veces. Ahora, ¿cuánto es n, profesor? ¿Cuánto es n? Para sacar el diámetro de un coso de metal, ¿voy a pasarme la vida en el laboratorio? No, no, no. Vamos a tomar siempre un valor inicial n igual a 5. ¿Es mucho 5? No. No. Medir 5 veces una cosa no es agarrar el calibre 5 veces, hacer 5 mediciones independientes, y más si son varios en la mesa que lo pueden hacer repartiéndose el trabajo. No es nada del otro mundo hacer 5 mediciones. ¿Qué hago? Mido 5 veces, estimo el error mínimo, veo cuánto vale el error de apreciación del instrumento, veo si hay buena definición, veo el error de exactitud, veo si produjo o no error de interacción, anoto el error mínimo. 5 mediciones, anoto el error mínimo. ¿Qué hago con esas 5 mediciones? A esas 5 mediciones les llamo n sub 0. Les llamo n sub 0. ¿Sí? Calculo el mejor valor m barra sub 0, que es el promedio de esas 5 mediciones.
calculo el promedio y calculo el sigma y el error cuadrático medio del promedio de esas 5 mediciones. Entonces, el subíndice 0 es para indicar el que corresponde a las 5 primeras mediciones que yo hice. ¿Qué hago a continuación? Bueno, me fijo en esto. ¿Cuánto dio mi error cuadrático medio del promedio con esas 5 primeras mediciones? La comparo con el error mínimo. Lo comparo con el error mínimo. ¿Qué pasa si el error cuadrático medio de mi promedio, epsilon es sub 0, es menor que el error mínimo? Entonces, diré, bueno, la cota, la incertidumbre total, el error que acompaña a mi medición, la incerteza total, va a ser la suma del error mínimo más el error accidental representado por el error cuadrático medio del promedio. Pero si el error cuadrático medio del promedio es menor que el error mínimo, ¡chup!, se va. Y me queda como incerteza de la medición el error mínimo. Y está todo bien. Ahí ya terminó el trabajo. Porque logré que los errores debido a causas al azar se cancelen. Y me quede solamente el error mínimo, que es el error inevitable, que es el error que tiene que ver con la magnitud que quiero medir, el instrumento que estoy usando. Me queda el error mínimo. Entonces ahí está. Listo. Terminó la medición. ¿Entienden? Aquí salió lindo, porque con 5 mediciones, el error cuadrático medio del promedio me salió más chico que el error mínimo. Entonces, la cota, el delta de m, el mejor valor es el promedio y la cota el error mínimo. Listo, doy ese resultado. ¿Comprendido? Delta de m, el error mínimo. ¿Listo? ¿Profe? Sí. Entonces el error cuadrático medio del promedio, eso es el error accidental. Es la medida que vamos a usar nosotros del error accidental. Ah, ok. Gracias. Es una medida de cuánto está incidiendo el error accidental en una medición. Si logramos que el error cuadrático medio del promedio sea menor que nuestro error mínimo, chao. La incidencia del error accidental en nuestra medición es 0. Se va. No pesa. ¿Sí? ¿Comprendido, jóvenes? Muy buena su pregunta, ¿no? Muy buena. Yo pensaba que se venía asociando la idea, pero lo dijo usted muy expresamente y está bueno que así sea. La medida del error accidental en nuestra medición la da el error cuadrático medio del promedio. ¿Está bien? Es un número, ¿verdad? No un porcentaje. Es un número con unidades. Fíjense que tiene las mismas unidades que la magnitud medida. Veamos eso. Está muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Están haciendo preguntas que me están indicando que están llevando bien la cosa. Fíjense, el error cuadrático medio del promedio es cada magnitud, cada valor medido que tiene las unidades de la magnitud que yo medí, menos el mejor valor que también tiene las unidades que yo medí. Eso está elevado al cuadrado, pero después se saca raíz cuadrada. O sea, si esto hubieran sido segundos, ¿sí? Esto también está en segundo. Entonces acá tengo segundo al cuadrado, y cuando saque la raíz cuadrada, ¿qué va a quedar? Segundos. O sea, el error cuadrático medio del promedio tiene las mismas unidades que la magnitud medida. ¿Está? Sí, profe. Bien. Por eso, fíjense, yo lo puedo comparar e incluso sumar con el error mínimo. El error mínimo tiene las mismas unidades que la magnitud medida, y entonces esto solo se puede sumar si el error cuadrático medio del promedio también tiene las mismas unidades que la magnitud medida. O sea, el error cuadrático medio del promedio es una magnitud con sus unidades. ¿Sí? Profe, Sí. ¿el error cuadrático medio tiene que ser mucho menor que el error mínimo o Claro, basta con que sea solo un poco menor? si yo lograra que sea un orden de magnitud menor, ahí sí realmente se puede ir. O sea, si esto me da 1 y esto me da 0,1, ¿quién gana? El que da 1. ¿Sí?
Si esto es 10 y esto es 4, gana el 10. ¿Se entiende? Eso sería Si lo por mejor. ejemplo, si por ejemplo fuera 10 y 8, Ajá, no, tendría que seguir midiendo. eso es lo que viene a continuación, cuando no todo sale tan lindo. Aquí salió todo hermoso. Hicimos nuestras 5 primeras mediciones tentativas. Y ya con esas 5 mediciones hemos logrado que nuestro error cuadrático medio y promedio sea menor que el error mínimo. Listo. Profe, Pero puede pasar que no. Sí, entonces señorita. no solo tiene que ser menor, sino que tiene que ser una cantidad considerablemente menor. Un orden de magnitud menor. Ah, bien. El otro resultado posible es el que ustedes ya están viviendo. Hago las 5 mediciones, hago todo lo que hay que hacer y el error cuadrático medio del promedio me da mayor que el error mínimo. Estamos al horno. No alcanzaron esas 5 primeras mediciones para que el error accidental se compense. Entonces hay que seguir trabajando, hay que darle oportunidad al azar para que el error accidental se mate solo, para que para las desviaciones para acá le salgan las desviaciones para allá, todo se compense, ¿sí? Entonces, si obtuvimos un error cuadrático medio del promedio mayor que el error mínimo, y lamentablemente ya no podemos hacer más mediciones, hemos perdido precisión. O sea, vamos a tener que dar la cota como la suma del error cuadrático medio más el error mínimo. Incluso acá puede ser mayor o igual. Acá también puede ser igual. Porque si, por ejemplo, el error mínimo me da 0,02 milímetros y el error accidental también me da 0,02 milímetros o 0,03 milímetros, están en el mismo orden. No los puedo despreciar a uno frente al otro, entonces los tendré que sumar. Y la cota con la que voy a terminar dando mi medición va a ser el error mínimo más otra cosa. Uy, no, todavía no terminamos. Y sumarle algo al error mínimo es perder, porque ¿cuál es la situación ideal? La situación ideal es que me quede como cota el error mínimo, porque ahí sí estoy aprovechando el instrumento de la mejor manera posible. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que utilice un tornillo micrométrico que aprecia las milésimas de milímetro, que tiene su costo de compra y de operación, ¿sí? Y yo hago mediciones y el error accidental me sale en las décimas de milímetro? ¿Qué sentido tiene haber usado un instrumento que aprecie las milésimas si después esto me va a salir en las décimas? Es un desastre, ¿no es cierto? Es un desastre. Entonces, si el error cuadrático medio nos sale del orden o mayor que el error mínimo, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, pero si lamentablemente ya no se puede hacer más mediciones, porque se acabó el tiempo, porque ya no podemos usar más el instrumento, porque la muestra que teníamos la tenemos que devolver, o por lo que sea, si ya no podemos hacer más mediciones, nos tendremos que conformar con dar este resultado, donde la cota va a ser el error mínimo más el error cuadrático medio del promedio. ¿Están de acuerdo? Ahora, si me sale esto, con las 5 primeras mediciones, me sale un error cuadrático medio del promedio, mayor o igual que el error mínimo, y tengo posibilidad de hacer más mediciones, lo que puedo hacer es usar esta ecuación que me va a orientar y me va a decir cuántas mediciones más me hacen falta, ¿sí? Lo que hay que hacer es imponer la condición. Este número n sale de imponer la condición de que el error cuadrático medio del promedio se haga igual al error mínimo que uno tiene, ¿no? E sub 0 es el error cuadrático medio del promedio con las 5 primeras mediciones. N0 vale 5, ¿sí? Entonces, si hacemos este calculito, nos va a decir cuál era el número mínimo necesario para que queden igual el error cuadrático medio del promedio con el error mínimo. De esas, yo ya hice 5. Entonces, agregándole las que quedan, las otras que faltan, para llegar a ese número n, ya estaré en la situación en que sean iguales el error mínimo y el error cuadrático medio del promedio. Y si hago un par de mediciones más, o 3 más,
ya el error cuadrático medio del promedio va a ser menor que el error mínimo y ya podré acotar con el error mínimo. Entonces este número n es orientativo, ¿sí? Lo calculamos, le restamos las 5 que ya hicimos y esas serían las que faltarían para estar en la situación en donde error mínimo y error cuadrático medio están igual. Y un poquito más de mediciones y ya gana el error mínimo. ¿Entienden? Profe, yo no podría utilizar esa fórmula al principio para ver si las 5 van a ser suficientes. Pero ¿cómo va a sacar usted el error cuadrático medio del promedio si no tiene las 5 mediciones? No lo puede inventar a este número. Esto es un resultado experimental, niña. Uy. O sea que sí o sí hay que hacer esas 5 primeras mediciones, porque yo necesito este número. ¿Entiende? Ufa. Sí, profe. La clase se quiere terminar sola, no sé si se dan cuenta. Bueno, entonces, así se procedería. Digamos, si tengo que ir a medir una magnitud, lo mejor es medirla 5 veces, saco el mejor valor, saco el error cuadrático medio promedio, saco y hago los cálculos y ahí veo quién gana. Si ganó el error cuadrático medio del promedio, calculo este número n, a ver qué parece, cuántas más tengo que hacer. ¿Está? Y de esa manera, toda medición que yo haga, le podré poner como cota el error mínimo. Y esa es la mejor situación. Ahí el instrumento está bien usado. Está usado para lo que está hecho. ¿Sí? Estoy aprovechando el instrumental y me estoy deshaciendo de una causa de incertidumbre que es totalmente al azar. Entonces tengo que sacármela de encima. Y puedo, simplemente repitiendo medición. Bueno, ¿se entendió esto, jóvenes? ¿Qué otras preguntas quieren hacer? Bueno, yo les voy a dar como tarea que ustedes procesen los datos que han sacado, ¿sí? Calculen el mejor valor de la altura del cilindrito, el mejor valor del diámetro del cilindrito y los acoten. ¿Qué significa acotar? Bueno, esto que están viendo acá. Van a sacar, al sacar el mejor valor, calculen el sigma y calculen el error cuadrático medio del promedio. ¿Sí? Y comparen el error cuadrático medio del promedio con el error mínimo y vean cómo van a acotar. Si acotan con la suma de los dos, o si el error mínimo le gana al error cuadrático medio, o si el error cuadrático medio le gana al error mínimo. Ahí vean. ¿Sí? Y expresen el valor acotado de la altura del cilindrito y del diámetro del cilindrito. ¿Está? Eso vayan haciéndolo como ejercicio. Yo les voy a mandar por mail, además del video de esta clase, les voy a mandar un texto en donde se muestra cómo con una cálculo científica, uy, no la tengo a la vista, cómo con una calculadora científica se hace muy rápidamente todos estos cálculos, del error cuadrático medio del promedio y de sigma. Y también tengo ahí un apunte de cómo se hace con el Excel, porque si por ahí no tienen la calculadora científica, ¿tienen? ¿Cuántos de ustedes tienen calculadora científica? Que no sea la del celu. Yo tengo. Yo tengo también. Yo tengo. Yo tengo. Yo también tengo. En lo posible traten, a ver si, por lo menos para los días de laboratorio, si no tienen y no están en condiciones de comprar, vean si alguien le puede prestar para los días de laboratorio una calculadora científica. Entonces, yo les voy a explicar ahí cómo se usa el modo SD de las calculadoras científicas, que creo que justo SD viene de Standard Deviation, que quiere decir desviación estándar, que es una manera fácil porque uno
anota una de las mediciones, aprieta un botoncito y ahí se cargó. Anota el siguiente valor de la medición, aprieta un botoncito y se cargó. Así mete las cinco mediciones y de ahí ya entra en un menú y ya le pide a la calculadora y la calculadora ya le tira los valores, le tira el mejor valor, le tira la desviación estándar. Con la desviación estándar dividimos en raíz de n menos 1 y ya tenemos el error cuadrático medio del promedio y en 5 minutos está procesada la información, ¿sí? Si no tienen la cálculo científica, no importa. Se toman unos minutos para hacer una tablita de valores donde ponen las n mediciones, hacen la suma, dividen, sacan el promedio, hacen las diferencias, eso le da las x sub i, las elevan al cuadrado, hacen la suma de las x sub i y después ya dividir en n y sacar la raíz cuadrada. Y ya tienen ciclo, ¿sí? Son 5 valores nomás, así que no es tanto. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con el Excel. Entonces les mando también cómo se hace con calculadora científica y cómo se hace con el Excel. Entonces ustedes pueden procesar los datos que han sacado el jueves pasado en las mediciones que han hecho, ¿sí? Y la clase que viene, vamos a dar un paso gigantesco, que es que vamos a ver cómo se hacen mediciones indirectas. Lo que vamos a hacer es usar todo lo que ustedes han medido, menos el tiempo. El tiempo es un ejercicio independiente. Pero vamos a usar las mediciones de masa y de dimensiones del cilindrito. Perdón, ¿quién está metiendo el ruido ambiental? Vamos a usar las mediciones de la masa y de las dimensiones del cilindrito y vamos a calcular una magnitud que se determina de manera indirecta, como por ejemplo la densidad del material del que te ha hecho ese cilindrito, ¿sí? Con ese salto vamos a tener que aprender cómo se acota una magnitud que se calcula a partir de magnitudes medidas. Porque yo, para sacar la densidad, tengo que medir la altura del cilindrito, el diámetro. Con el diámetro tengo que calcular la superficie. La superficie multiplicada por la altura tengo el volumen. Y a la masa la tengo que dividir en el volumen. Entonces, ahí han intervenido un montón de incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Cómo llego a dar la incertidumbre que tiene la densidad calculada a partir de cosas medidas con sus propias incertidumbres? ¿Entienden? Eso ya nos va a meter en un universo muy interesante que es el de poder medir lo que sea, ¿sí? Y un pasito más, y es planificar con qué instrumentos tengo que medir distintas cosas para llegar a un resultado dado. Bueno, esa es la ambiciosa propuesta para la clase que viene. Que ya va a ser la última clase el jueves que viene, porque ahí nomás el viernes ya les toca la evaluación. Entonces yo les voy a mandar por mail cómo se usa la calculadora científica para sacar error cuadrático medio, sigma y error cuadrático medio del promedio, y cómo se saca, o con el Excel, cómo se saca, ¿sí? Cómo se calcula. Y bueno, eso sería todo. ¿Preguntas? Profe, en el caso de que sean mediciones que son costosas de hacer, no sé, mediciones largas o que solo el hecho de medir sea costoso, ¿cómo se hace? Eso es todo un problema. Eso es todo un problema. Muchas veces lo que uno hace es tratar de reducir el caso a 2 mediciones. Es decir, bueno, ya que es tan costoso y tan problemático, mido por lo menos 2 veces para ver qué tan distintas salieron esas 2. Si esas 2 salieron muy distintas, es decir, difieren incluso dentro del error mínimo, cada medición con su error mínimo, no se superponen los intervalos de incerteza, y da así, esta medición con su intervalo de incerteza me da aquí en la recta numérica, y esta otra me da aquí, son 2 cosas distintas. Entonces ahí diré, bueno, ahí hay que gastar plata, no queda otra, hay que gastar plata y hay que medir más veces, ¿sí? Si esas 2 dentro del error me salieron así, digo, bueno, me conformo. Utilizo el promedio de las 2, ¿sí? Y
zafo, digamos. Pero en la medida de lo posible, si la situación lo amerita, hay que gastar plata. Si de eso va a depender la estabilidad de una estructura, la seguridad de una persona o de muchas personas, o el fracaso o el éxito de una misión de un satélite a otro planeta, hay que medir la cantidad de veces que sea necesario. Claro, listo. Bien. Profe, Sí. al informe que hicimos del laboratorio en la clase pasada, eso hay que entregarlo, hay que pasar el limpio, hay que hacer algo con eso. El informe, yo no les pedí informe. O sea, no Sí hay les que voy a presentar. pedir, pero les voy a pedir para después de la evaluación. O sea, yo no quiero empacharlos, yo quiero que ahora ustedes aprendan todo esto y lleguen con todo esto bien armadito para que les vaya bien en la evaluación. Después les voy a pedir que armemos un informecito sobre las mediciones, ¿sí? Pero ya cuando tengamos, ya cuando sepamos calcular, medir de manera indirecta, ¿sí? Ok, gracias, profe. De nada. Ah, y les voy a decir que les conviene leer de todo el material que está subido al aula virtual. Bueno, si no tienen más preguntas... Porque hay muchos subidos. O todos. ¿Cómo? Hay muchos subidos o todos. Claro, pero son alternativas, ¿no? No es que hay que leerse todo, si no les va a ir muy mal en la evaluación. Con que ustedes sepan esto que estamos viendo ahora, más lo que vamos a ver el jueves que viene, ya tienen lo necesario que es lo que queremos que aprendan, ¿sí? Entonces, no se desesperen por todo lo que está subido al aula virtual. Yo les voy a decir, miren las clases, que si quieren repasar los videos o lo que sea, y lean, está bien resumido todo lo que hemos visto en esta clase en tal texto y en tal texto. Listo, con eso va a alcanzar. Bueno, profe, muchas gracias. De nada, queridos jóvenes. Profe, el horario de la evaluación van a avisar durante la semana que viene, porque en mi caso tengo prueba de informática el viernes y Sí. que no coincide el horario, nos Sí. pedido que avisemos y Sí, necesitamos cambiar. sí, todavía está todo ahí medio sujeto a error u omisión, ¿no? Porque, de nuevo, como le expliqué a alguien, dependemos de los turnos que nos asigne la gente que maneja el aula virtual. Lo que hay que hacer es evitar que el aula virtual se sature, es decir, que entren demasiadas cantidades de personas a intentar rendir y que todos los exámenes fracasen porque el aula virtual se cae y entonces se interrumpe el examen y queda todo invalidado, ¿sí? Entonces, eso es sujeto a que ustedes tienen varias materias y que cada una tiene que hacer su evaluación. Eso va a determinar realmente ya el horario final, pero ya para la semana que viene lo vamos a saber. Entonces, ya en cuanto me digan con toda precisión el día y el horario, hasta ahora era el viernes 1 de octubre a las 9 de la noche, pero ahora hay dudas, ya les voy a decir bien qué horario y qué día y a qué hora, ¿sí? Y eso ya va a ser definitivo. Listo, gracias, profe. De nada, jóvenes. Bueno, vamos a tomar la sopita. Sí, ya. ¿No tiene más preguntas?